te cuesta confiar, mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda, no es tu carácter. Es tu sistema de protección que se está activando. Bienvenidos al podcast Desde la Raíz. Aquí empieza el regreso a ti. Comencemos. Hola, soy Gabriel. Y yo soy Mónica. Y somos nosotros, Lucential. Y bienvenidos al podcast Desde la Raíz. Estamos muy contentos en este podcast número 8. En este episodio número 8. Exacto, en este episodio número 8. Sí. Hoy vamos a hablar del sistema de protección que usa el ego para mantenernos un poco alineados. Un poco alineados, sí. Está interesante porque el ego pues, busca, tiene varias ramas, ¿no? Y al conocerlo y al conectar con él, y más bien al conocerlo, podemos tener una gran baraja o a gran amplitud para movernos libremente y no identificarnos con él. Entonces este episodio, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo el ego ¿Qué máscaras utiliza el ego para protegernos y cuál es una de sus funciones, ¿no? Y además también vamos a hablar de por qué el ego necesita aparentemente protegernos, cómo se forma todo este sistema de protección y la solución, cómo dejamos de necesitar esa protección, en donde sí podemos usar al ego de vez en cuando, pero ya no nos usa a nosotros, más bien nosotros lo usamos pues en nuestro día a día para actuar de mejor manera, ¿no? Imagínate que tienes tu teléfono, ¿no? Estás aquí con tu teléfono y ya ves que hay actualizaciones, ¿no? Ajá. Tu teléfono tiene actualización y cada 2, 3 semanas o cada mes se hace la actualización. Te dice, sí, se actualiza. Ajá. Inclusive solo. Sí, sí. ¿Qué pasaría si ese teléfono no se actualiza y tuviera la versión 3 desde el principio? Esta actualización hace 10 años. Deja de funcionar. Ya no funciona. Ya no lo podemos usar. ¿Cómo funcionaría? ¿Con qué herramienta, o sea, con qué capacidad de maniobra tendría? Pues limitado a esa configuración inicial, porque pues después de tantas actualizaciones ya no pudiera usar muchas aplicaciones o muchas cosas que hoy necesitan, en este caso los teléfonos más nuevos. Entonces, cada teléfono nuevo tiene nuevas aplicaciones y tiene nuevas actualizaciones. Yo no sé mucho de tecnología, la verdad no sé nada de tecnología, pero sí. Bueno, pero lo básico, cuando te dice actualiza tu teléfono, sí. Le pones sí y ya. Pues sí. Y y cada vez que tienes un nuevo teléfono tienes nuevas cosas. Sí, y tú me las explicas y ya está. Ok, entonces si tú tuvieras este super teléfono con la actualización, sin actualizaciones, pues obviamente no funciona. Inclusive, cuando deja el teléfono de sostener las actualizaciones, ¿qué sucede con el teléfono? Deja de funcionar. Deja de funcionar y entonces empieza oye, pues es que ya no me sirve el teléfono porque deja de funcionar y empieza a hacer lo básico, que es un teléfono, las cosas básicas. Bueno, de la misma manera es el ego. El ego se va actualizando, tiene unas actualizaciones. Y el ego, si no se actualiza constantemente y se queda con las primeras 2 actualizaciones, empieza a actuar en nosotros desde esa actualización, la actualización 1 y 2. No se actualiza realmente a lo que somos nosotros como hoy en día. Internamente nosotros no tenemos esas actualizaciones. Nos quedamos muchas veces en los patrones del ego, que son las actualizaciones 1 y 2. Imagínate. Entonces, ¿cómo respondemos ante la vida si no tenemos la actualización de todo si no tenemos la actualización de todo eso? La verdad nunca lo había visto así, pero me está encantando que lo pongas de esta manera. O sea, porque si no tenemos las actualizaciones en nuestra propia historia de lo que va sucediendo momento a momento y nos quedamos con esa, pues no actualización, sino como ese teléfono como venía de caja, pues tenemos todas las
¿cómo se llaman estas aplicaciones y demás que trae eso con lo que se formó y nos quedamos viviendo desde ahí? Exactamente. O sea, ya no estamos viviendo desde lo que hoy somos. Exactamente. Sino desde ese pasado, podríamos decir entonces. Y entonces, ¿cómo actualiza ese pasado? ¿Cómo le hace? Entonces, lo que hace es que esa actualización, que es la 2, toma, que es tu memoria, que es el pasado, toma el presente para actualizarse. Toma esa energía del presente para que otra vez vuelva a circular esa actualización número 3. No es de que se actualice a la última, sino toma este presente para volver a correr. Pero con lo que corre es limitado. ¿Y por qué no se actualiza con la última? No se actualiza con la última porque no te está viendo como lo último. La actualización funciona, es como una aplicación que funciona y nada más hace 1, 2, 3. Hace 1, 2, 3. Podría hacer 1 a 1000, pero hace 1, 2, 3. Y utiliza el presente nada más para hacer 1, 2, 3. Okay. Eso es tu ego. Cuando está identificado, cuando tienes conectados, cuando está con la herida, cuando está con todo lo que hemos visto con el pasado, es lo que hace. Y cuando tú piensas que tú eres eso. Y cuando tú piensas, entonces repite la actualización, que es yo soy yo, pero en realidad toma el presente, la situación del presente para hacer la actualización y ya. Y dices, soy yo. Pero no te actualizas porque tu respuesta no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, sino tiene que ver con la aplicación de 1, 2, 3. Entonces ese es tu ego. Así funciona. El ego es este mecanismo, este es movimiento. Perdón. El ego es este movimiento. Y la actualización depende de qué tanto has podido ver con presencia todo tu mundo interno y todas tus heridas y todas tus emociones. Entre menos lo ves, menos aplicaciones tienes. Exacto. Y por lo tanto sigues viviendo como la versión original, o la 1, o la 2, o la 3, o donde se haya quedado. Así es. Así es. Entonces lo único que haces es que sigues viviendo desde el pasado. Sigues viviendo desde el pasado. Tomas el presente para vivir el pasado y la actualización. Tomas el pasado para vivir el presente. Tomas el presente para vivir otra vez el pasado. Sí, pero te basas en el pasado para vivir tu presente. O sea, te basas en el condicionamiento pasado para sostener tu imagen del presente. Sí, exacto. Entonces estás constantemente, es un ciclo, es un loop. Y este loop lo que hace es que soy yo soy así. ¿Qué genera? Control. Este loop que es control es lo que vimos al principio. No quiero pedir ayuda, no quiero recibir, no muestro vulnerabilidad, no me cierro. Tengo que tener todo bien cuadrado como es mi vida, porque si se sale del esquema, ¿no? Tengo que tener absolutamente bien puesto todas mis relaciones como yo quiero que sean, no como son, sino como yo quiero que sean. Pongo mis identidades y mis ideales tal cual como quiero que sean, no como son. Eso es la actualización. Y la actualización lo que busca es repetir constantemente lo mismo. Entonces tenemos un teléfono última generación que tiene 400 cámaras y utilizamos una. Wow. A mí hoy, viviendo como vivimos y viendo hacia atrás cómo vivíamos, sí vivíamos mucho así, ¿no? O sea, desde con la versión 1.1, 1.2 de nuestro sistema, ¿no? Hace algunos años. Hoy no te puedo decir que ya vivimos al 100% actual, con la versión más actual todos los días, todo el tiempo, pero sí mucho más que antes. O sea, sí la gran mayoría creo vivimos mucho más acá que acá. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué se genera este sistema de protección? ¿Por qué a fuerza queremos mantener la imagen del pasado hoy? La imagen del pasado es lo que vive constantemente en nosotros. Es la fuerza necesaria de lo que dice yo soy. Yo soy esto. Yo vivo. Yo soy Gabriel. Y al yo ser Gabriel tengo que traer toda mi memoria. Porque si no tengo toda mi memoria, ¿yo qué soy? Bueno, viéndolo desde ahí, dejas de ser. Dejas de ser. Y al dejar de ser,
Gabriel, dejas de repetir las cosas, de tus patrones, de hacer los hábitos que haces, dejas de ser. Y lo que realmente el ego refuerza es eso, es esa memoria. Está constantemente reforzando esa memoria y acumulando esa memoria con mucho más estímulos para reforzar la memoria de la primera actualización. No es que quiera tener más expansión y más aplicaciones. Acumula más, pero para reforzarse a sí mismo. Así, el ego se refuerza a sí mismo. Es como hablábamos hace un par de capítulos de Carlitos, creo que era, que jugaba fútbol y que entonces necesitaba mantener esta imagen de exitoso y demás, ¿no? Y tenía que proteger a toda costa esta imagen para él sentirse bien, ¿no? Sí. Sí, o sea, una de las cosas que se origina emocionalmente, el ego lo que hace es que protege emocionalmente, como lo hemos visto ya, o protege emocionalmente al cuerpo, protege emocionalmente, intelectualmente a la memoria, para no sentir dolor y buscar constantemente placer. Por lo tanto, todos y cada uno de los pensamientos que tiene esa memoria son egocentristas. Eso es una verdad muy fuerte. Porque buscamos querer ser un ideal de que no somos ególatras o egocentristas, cuando en realidad todos y cada uno de los pensamientos que tenemos internos tienen que ver con nuestro propio beneficio y nuestra propia seguridad. Esa es la primera. 2, somos solos. Estamos solos. El movimiento del ego es una soledad. En realidad no es de que conviva, es soledad. El ego es solo. Y es un movimiento solitario. Por eso está constantemente buscando tener actividad y reforzarse con cosas que le gustan y buscar complacer o tener un dolor que lo refuerce. Porque cuando se queda solo el ego, se ve a sí mismo y no quiere verse. ¿Te refieres a que cuando se queda solo el ego, o sea, cuando nos quedamos solos sin este sistema de protección y empezamos a trabajar en nosotros mismos? ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Cuando no tienes este refuerzo de la personalidad o de la identidad, que es lo que busca el ego constantemente cuando dice, no voy a buscar ayuda, yo puedo solo, y lo empiezas a hacer y lo logras. Cuando lo logras te refuerzas y dices, ya, yo soy independiente y yo puedo hacer las cosas así. Pero cuando estás solo o sola, sin este sistema de refuerzo, el ego se siente amenazado, se siente solo, se siente vulnerable y no quiere estar solo. Porque se aburre. Porque estar con él mismo... Porque se siente vulnerable. Porque estar con él mismo se da cuenta de que se aburre. Entonces, ¿qué hace con esta vulnerabilidad? No puede estar vulnerable porque esta vulnerabilidad viene de un lugar mucho más profundo, de un dolor mucho más fuerte que no quiere darse cuenta, no se quiere ver. Y esta vulnerabilidad se tapa este vacío, ya lo hemos visto. Y el ego es este sistema de protección para tapar todo eso. Y al tapar todo eso, esas emociones internamente en el muy profundo, ahí están. Y no salen hasta que está el ego en silencio, solo, conectado con él mismo. Porque ahí hay una presencia que puede ver. Pero esa vulnerabilidad y ese querer pedir ayuda, es muy difícil que el ego lo haga por sí mismo. ¿Qué es lo que busca en contrario? Busca control, busca actividad. Sí, y busca cualquier distracción. Eso. Por ejemplo, y busca cualquier otra cosa que te distraiga de lo que estás sintiendo, o de lo que estás pensando, o cualquier cosa que te distraiga de verte. Cualquier cosa que te distraiga de mente. ¿Y por qué? Porque cuando te ves, te actualizas. Ve lo interesante que es. Tu actualización tiene que ver con la capacidad de autoconocerte y darte cuenta de lo que realmente está haciendo el ego en ti. En ese momento, el ego se actualiza. Es una inteligencia que siempre hemos visto. Cuando damos cuenta que conectamos con nuestras emociones, hay una inteligencia que surge para vernos y esa inteligencia que te hace verte, te actualiza en el momento para poder responder de una mejor manera. Si no, vives con la actualización 1 y 2. Entonces repites lo mismo
Y el ego lo que quiere es que estar viviendo constantemente en la actualización 1 y 2 y no que te actualices a la última versión en el momento. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el ego no busca protegerte, busca una reacción inmediata, buscar quitarte de ese dolor momentáneamente, pero no es eficiente. No es eficiente. Pero, ¿por qué buscaría protegerte? ¿Protegerte de qué? O sea, al contrario, no al contrario de lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Más bien me refiero al ego. ¿Por qué te necesitaría proteger? O sea, el sentir, el vivir, el estar presentes nos hace mucho más fuertes, nos hace mucho más íntegros, nos hace mucho más plenos en la vida, ¿no? Más ligeros. ¿De qué nos necesita proteger? Pues imagínate que una persona se está ahogando en el mar. ¿Qué es lo primero que hace él? Es una capacidad de supervivencia innata. Y no piensa en absolutamente otra cosa más que en sobrevivir. Sí, claro. No busca en comida, no está en ese momento buscando el nirvana, no está buscando nada. Lo único que busca mantenerse a flote. Es mantenerse a flote y sobrevivir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, el ego hace lo mismo. En circunstancias muy, muy difíciles que las personas han vivido o hemos vivido, la gente con tanto dolor no piensa. Obviamente no piensa. Lo único que busca con toda costa es salirse del dolor como sea. Porque es tan fuerte el dolor, es tan fuerte lo que se está sintiendo, que el primer mecanismo de supervivencia es no sentir esa parte y evadirlo. ¿Y cómo es esta parte del ego lo que hace es que te protege? Y el ego llega como el defensor para que no sientas eso y no te duela. Momentáneamente sí. Uh-huh. Sí. Y ese es el mecanismo de defensa. Y no es que esté mal, esa es una parte natural de nosotros. Nos saca. Y a partir de ahí se genera toda la historia, todo el condicionamiento, todo el tema. Pero es un proceso natural de los seres humanos de defensa y de supervivencia. Una vez que podemos ver este estado de supervivencia, de todo el cuerpo como está, podemos cambiar este estado de supervivencia, que es el que tenemos constantemente con las actualizaciones 1 y 2. Y eso es nuestro modo de vivir. Estamos viviendo en este modo de supervivencia constante. Si no logramos vernos y actualizarnos constantemente, estamos viviendo en sobrevivencia ¿cómo? Cuidando que nuestras imágenes. El ideal siempre está con nosotros. El ego siempre está cuidando que no todo que te control. El ego está buscando generar ideales constantes. Y cuando no se logran los ideales, culpa. O justifica. ¿No? Y estamos con toda esta vuelta. Entonces, este mecanismo de defensa y esta justificación, personalidad que tiene el ego, que es fascinante, como le decía, al principio es, pues, date cuenta de los pensamientos. Todos los pensamientos que pasan por ti son egocéntricos. Segundo, todos los pensamientos que están en ti también tienen una escala. Son pensamientos, después está un pensador que es fijo, después del pensador que es fijo, que es una personalidad fija, viene otro pensamiento más fijo, que es el que siente, otro más fijo, el que ve, otro más fijo. Uh-huh. Pero son pensamientos en una escala muy sutil, donde te empieza a dar cuenta cómo el ego toma todos estos pensamientos fijos y personalidades para su propio bien y actualizar y generar sus actualizaciones. ¿Qué quiere decir generar sus actualizaciones? Buscar constantemente placer. Inclusive en la parte espiritual, cuando las personas empiezan el camino espiritual y empiezan a encontrar placer porque están respondiendo de diferente manera, mucho mejores, son mejores personas que quieren crecer, hay hasta un momento, porque cuando tocan las fibras de un crecimiento real y se tienen que ver, realmente el ego se tiene que ver y confrontarlo. Uh-huh. La gente para y hasta ahí se queda. Uh-huh. Y ya no ve más profundo. Entonces el crecimiento espiritual llega hasta un nivel de placer hasta que se convierte en un lugar. Ya se empieza a convertir en un poco más difícil. Ya no hay. O sea, a la gente le gusta, sí, voy a llegar, voy a sentar, voy a meditar, voy a poner mis manos así, no sé qué. Y esa imagen del... Por eso dice, ¿no? Incluso que el ego espiritual es el de los peores, porque
es sostener una imagen del que medita, del sanador, del budismo, ¿no? Del que está así como Buda, sentado, todo en paz, todo zen. Cuando por dentro hay toda una revolución. No digo en todas las personas, pero sí en muchas, ¿no? Entonces, ¿por qué no conocemos al ego? Porque nadie nos los explica. No nos explican que el ego de entrada tiene etapas. El ego empieza con una etapa de inicio donde que dijimos que empieza la memoria. De niño, De ¿no? niño, Uh-huh. sí, donde conoces cómo estás conectado con todo. Después la siguiente etapa, en India se llama Dharma, ¿no? Después en la siguiente etapa de 7 a 21, Artha se llama, ¿no? Es una etapa en donde todos los sentidos son estimulados, o sea, el placer al máximo placer, ¿no? Conectas con la vida desde ese lugar, porque la vida es eso, ¿no? Hasta los 21 años, de los 21 a los 60, viene otra etapa donde también las cosas materiales, donde buscas, donde conectas, donde generas, donde estás, esa etapa del ego donde está expandido, donde está competitivo, donde busca ser, donde busca el éxito, busca todo lo de afuera, todo lo material, toda la creación, todo también placer, pero de otro, o sea, desde todo lo material, ¿no? Exacto. Está bien, ese es el viaje del ego que va hacia allá. Y a partir de los 60 años ya empieza como a aterrizar. Ya tu cuerpo ya no es la fuerza, ya no tienes lo mismo y empiezas a tener como más introspección y te das cuenta que le llaman ellos moksha, ¿no? Que es pues realmente quién soy. Entonces esta liberación del ego donde se empieza, se fortalece, vive en su máximo esplendor y después baja, ¿no? Esas son etapas del ego y cada quien puede estar en su etapa del ego y es aceptable, ¿no? Y está muy bien, pero irlo conociendo en este movimiento, cómo es constantemente busca ideales, constantemente genera el ego, es miedo. ¿Por qué? Porque quiere perder. No quiere perder, más bien, no quiere perder su memoria. Y como no quiere perder su memoria, tiene supuestamente miedo al futuro. Pero ¿cómo va a tener miedo al futuro si no lo conoces? Algo que no conoces no puedes tener miedo. No, sin embargo, sí. O sea, lo que realmente es el miedo, y que una vez nos dijeron también, Lidia, que fue que es miedo a perder lo conocido. Uh-huh. O sea, es el miedo a perder toda tu memoria. Eso es lo que es el miedo. Es el miedo a perder más que el miedo a lo desconocido, porque el miedo a lo desconocido realmente no existe. Es algo que está fuera de. Es como este miedo de perder lo que ya tengo. Y mucha gente, la gran mayoría, con este sentimiento de miedo a perder lo que tengo, es como actúa. Nuestra acción proviene desde ese lugar, del miedo a no perder lo que tengo. Y está muy loco porque no es un miedo, no es una acción realmente desde un lugar, ¿no? Desde un miedo. Y entonces constantemente estamos en este ir y venir de actuando. Nuestra acción viene desde un lugar de miedo, no de un lugar de expansión. Pero así es parte del ego, de darnos cuenta de cómo se mueve, cómo se materializa, cómo busca constantemente no perder y quiere constantemente acumular. Entonces las acciones internas también hay que verlas desde una relación, y las relaciones, cómo se relaciona el ego con las relaciones. Cuando mis imágenes y mis expectativas mías y del otro concuerdan, estamos contentos. Cuando mis imágenes se ven amenazadas o la imagen que yo tenía de la otra persona también no es lo que yo creía, ¿qué hace el ego? Pues defiende, critica, juzga o cualquier otra. Se pelea, entonces se divide. Entonces esa parte es qué tanto está trabajando, ¿no? ¿Por qué no pido vulnerabilidad? Porque al pedir vulnerabilidad, ¿qué sucede? El ego, ¿qué hace el ego en realidad? Cuando realmente abro el corazón, cuando realmente puedo ser transparente, cuando puedo ser yo mismo, cuando puedo realmente generar esta parte íntegra de mí, ¿qué es lo que hace el ego? Genera este sentido de precaución y dice, no seas tan ingenuo, no te vayas de boca, tienes que irte paso a paso. ¿Por qué? Porque protege. Entonces este ego es este mecanismo de protección que hay que verlo cómo actúa en nosotros, porque muchas veces este ego lo que hace es que nos impide experimentar realmente las cosas como están sucediendo. Esa es la gran diferencia.
Entonces, para ir a raíz es, ¿qué tanto estás actuando? Hazte esta pregunta, ¿qué tanto estás actuando desde la actualización 1 y 2? ¿O qué tanto estás actuando desde todas las actualizaciones en tu teléfono? En este momento. Entonces, ¿cuál es la llave para realmente actuar desde todas las actualizaciones en este momento? Dejar atrás todo lo que tienes y realmente concentrarte en este momento tal cual es sin generar alguna expectativa. Porque muchas veces, la gran mayoría en las expectativas es donde el ego actúa. Yo hago una acción esperando a que tú me correspondas. Y esa acción que estoy haciendo en base a que tú me estás correspondiendo, la realidad es que tiene una agenda escondida mía. Es el ego que está ahí. No hay una acción como tal, auténtica y verdadera y sensible y espontánea, sino viene desde un lugar de ¿qué tanto estoy actuando yo sin esperar nada a cambio? ¿O qué tanto estoy actuando desde una espera de espero algo de ti? Entonces, cuando estoy esperando algo de ti, ¿qué sucede? ¿Quién está actuando? Pues va a generar el conflicto. Obviamente se va a generar un conflicto porque estás esperando la respuesta o reacción de una persona que evidentemente no va a ser la respuesta o que tú buscas o que tú estás esperando. Exactamente. ¿No? Entonces te genera un conflicto y por lo tanto genera una reacción y esa reacción genera la reacción en la otra persona y así sucesivamente, eternamente se puede generar un ciclo de reacciones que no acaban. Pero porque no hay esta conciencia y no hay esta presencia. Estás actuando desde otro lado. Entonces, generalmente, ¿qué hace el ego? El ego trae toda la memoria. Y al traer toda la memoria, trae toda tu historia. Y trae toda la historia de, como lo dijimos, de toda la memoria. Entonces, en el momento está pendiente, es muy audaz, está muy a la expectativa, es tu sistema de creencias y tu sistema para decir aguas. Sí. Aguas. Sí. ¿No? Y cuando está ahí este aguas, pues ya no está haciendo, está poniendo todo tu pasado, como lo dijimos, enfrente y no hace que te relaciones con los demás desde un lugar sin pasado, sino estás relacionándote con toda tu carga. Y la otra persona no te estás también. relacionando desde ahorita, te estás relacionando, es una historia relacionándose con historias. Exactamente. Y esperando una historia que actúe de cierta manera y esta historia con la otra manera. Claro. Así es. Sí, así es, pero al final son historias relacionándose con historias. ¿Cómo conectarías? Entonces aquí, yendo desde la raíz, si damos cuenta de que nosotros, cada uno de nosotros, nos estamos relacionando antes de relacionarse con el otro, me relaciono primero con mi propia historia. Y esa propia historia es relacionarme con todo mi ego. La relación principal que tengo de lentes para ver los demás es mi historia y el ego. Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver esa historia hacia nosotros, esos lentes hacia nosotros, ver qué hay aquí, ver cómo yo estoy esperando que me digas ciertas cosas o no, ¿no? Que hables de ciertas cosas o no, y que respondas de ciertas cosas o actúes de cierta manera. Y ver cómo es lo que yo estoy esperando y no lo que, o sea, que es nada más una idea y un condicionamiento que me voy cargando de quién sabe cuántas cosas atrás de lo que yo estoy esperando hoy. Exactamente. Pero, sin embargo, nada más es este mecanismo de defensa, de protección del ego para protegerme de no sentir vulnerabilidad o no sentirme decepcionada o no sentirme de cualquier otra manera de acuerdo a la respuesta que tú me vais a dar. Es impresionante, pero es contradictorio. Pero el ego busca compañía, pero en realidad siempre está aislado. Se aísla. El ego se aísla. Vive en aislamiento, pero busca compañía para no sentir ese aislamiento. Es contradictorio, así es. Loco. Así es. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta relación del ego interna, de este aislamiento, de estos pensamientos, de cómo busca constantemente distracciones para no sentir este aislamiento, porque es lo que provoca el mismo. Yo creo que sería muy lindo poner un ejemplo. Pues una persona que está constantemente sola, ¿no? Que se siente muy capaz, que es independiente, que crea su habilidad, que está tal cual, ¿no? Uh-huh. Y tiene su razonamiento. Vive constantemente sola.
esos pensamientos que ella tiene constantemente de su juicio, de sus cosas, de hacer la vida como ella cree o como él cree, pues van incrementándose. Te das cuenta de que la gente que está muy, 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 muy sola tiene una gran ventaja, que puede vivir con ella misma. Pero también tiene una gran desventaja, que su autoimagen se empieza a hacer pues, consciente ella misma y empieza a tener conclusiones de ella misma muy, 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 muy básicas y deja de pedir ayuda y pedir, se genera un orgullo muy fuerte. Este orgullo es como esta identidad, ¿no? De eso es lo que soy. Y te guste o no, y eso es lo que soy. Y yo soy así soy, y hazle como quieras. Entonces empieza, y en esa identidad, pues obviamente hay ciertos tiempos, ciertas cosas, esta soledad empieza a hacer su espacio y se empieza a engentar. Está con gente, pues, pero no quiere estar con gente. Y el no estar con gente es por falta de una relación, es por conexión, es porque realmente su ego, pues a veces pone este sistema de defensa de decir, no puedo, no quiero relacionarme. Llega la gente inclusive a generar contactos y a hacer como, y lo primero que hace esta persona, ¿qué es? Pues en este caso de la persona que estás hablando, pues es un no. Es un no, es generar esta distancia, no generar vulnerabilidad. Sí, y sin embargo hay personas que reaccionan de la manera opuesta. Hay personas que reaccionan que necesitan irse con unas personas o estar siempre afuera justamente para no sentir esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, hay de las dos, ¿no? Son diferentes maneras. Diferentes maneras de reaccionar, pero son reacciones del ego para protegernos de sentir. Eso es, creo que, la base, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar al ego y no identificarnos a nosotros con ese acto del ego? Es muy importante. Sí, ahí es a donde quería llegar. ¿Cuál es la diferencia entre el ego y nuestra identidad? Cuando tenemos muchas máscaras, no, yo soy fuerte, yo soy protector, yo tengo que proveer, yo tengo que hacer esto, yo tengo que rescatar, yo tengo que hablar, yo tengo que ayudar, yo tengo que servir, todas estas máscaras que genera el ego, que son condicionamientos que tenemos por nuestra historia, pues verlos porque están ahí, o buscan, o es que a mí me gusta, o yo soy, me gusta el deporte, entonces tengo que ser deportista, o me gusta X, la música, o me gusta lo que sea, ¿no? Todas estas identidades, verlas como parte de identidad, no como parte de yo soy esto. De yo soy eso, porque pues el día de mañana puede ser otra cosa. Exactamente, es una más, es una actualización más, no verlas. Ver la rigidez cuando nos encasillamos en una sola cosa y que generar una imagen ante los demás exclusiva, eso nos genera, pues es el ego que quiere generar control. Sí. ¿No? Sí, sí. Ahí está como que la otra parte. Y una cosa el denominador común es buscar el control. El control de lo que está sucediendo a mi alrededor y dentro de mí, ¿no? Y el control para tapar justamente muchas de esas cosas que están, no digo todas, pero muchas de esas cosas que están pasando dentro de mí. Entonces, a mí me llega siempre esta como duda, a ver, o sea, porque hablamos mucho del ego y cómo pues nos necesita proteger, nos impide muchas veces sentir lo que está pasando, nos hace vivir en el pasado, ¿no? Para sostener ciertas imágenes y demás. Sin embargo, ¿qué hay de positivo en el ego? O sea, ¿cuándo lo podemos usar de manera positiva? Pues como lo vimos en las etapas. Al final son etapas. Uh-huh. No es que sea el malo de la película, ni lo negativo. Es simplemente son situaciones que suceden. Es autoconocerte y tu ego realmente es tu más grande maestro. No necesitas leer libros, no necesitas conectar, necesitas autoconocer cómo se formó tu ego. ¿Cuál es el movimiento interno de protección que te genera cuando hablan de ti y que no quieres que hablan de ti y luego te sientes amenazada o amenazado y en ese momento ves cómo es como una energía. Es una energía, el ego es como una energía que la vivimos. Internamente se vive el ego.
como se prende, o cuando tu punto que te vas a pelear, el ego, o sea, que la adrenalina, todo eso, internamente sentimos el ego. Cuando vamos perdiendo, cuando sentimos una amenaza o cuando nos queremos defender ante algo, sentimos este rush de ego de decir, órale, ponte, órale, este mecanismo tú puedes, hazlo, ¿no? y órale, tú lo puedes lograr. Claro. Exacto. Entonces está bien como que esta parte de logro, de orgullo, de poder, de fuerza, ¿no? De yo puedo. Todo esto, pues es muy positivo. Es como usarlo a tu favor en vez de permitir que te use en tu contra, de alguna manera. ¿No? Y entonces, ver las consecuencias de las cosas cuando está actuando desde un lugar de conciencia está interesante, y verlas cuando actúa en contra tuya, cuando eres inconsciente de él. No tratar de ir viendo en nuestro día a día cuando surge. No está todo el día con nosotros el ego. Ojo, el ego no está con nosotros así 24/7. El ego se despierta. O se despierta cuando se siente amenazado. Cuando hay amenaza. Y cuando empiezas a cachar al ego con estas reacciones, te das cuenta, si estás manejando y de repente alguien se te cierra o algo así, y sale y cierra el ego, ¿y qué te pasa? Y tú, o sea, como que sabes que sale, ¿no? O en una circunstancia de trabajo, en su institución, en una amenaza que estés defendiendo una identidad o una imagen tuya muy fuerte. Pues ahí sale, se defiende, sale todavía sobreexpuesto. Ahí lo puedes notar. Y cuando te das cuenta de ahí, cuando baja, poder darte cuenta de la sobreexposición que te ayuda, pero también cuáles son las consecuencias después de haber, ¿no? Cansa, ¿no? También estar en esta sensación de estar constantemente tratando de proteger algo que ya no es, ¿no? O a lo mejor sí, pero que constantemente tienes que sostener una imagen. Es cansado. Es cansado estar sosteniendo. Sí. Lo que más nos desgasta a todos nosotros en el día a día es estar constantemente sosteniendo algo que realmente en el fondo no eres. Uh-huh. Cada uno de nosotros sabemos qué nos hace sentir en paz y bien. Por eso decimos que cuando el ego está ahí para sostener la imagen, que lo hacemos por necesidad o por sobrevivencia, pues es una constante lucha con uno mismo para sostener la imagen que cansa. Sí. Entonces, pues, básicamente viendo este tema de vulnerabilidades, entre más se sostiene el ego, más sostiene una identidad que no es lo verdaderamente nuestro, genera dolor y genera contradicción. Y esta contradicción y este dolor genera gasto de energía. Y después, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué estoy tan cansada? Porque constantemente estás sosteniendo una cosa que no eres. Y te das cuenta las personas que ven su ego normal. No es que el ego sea una cosa buena o mala, sino gente que tiene un ego muy sano. Un ego que puede estar con ellos. Un ego que cuando se defiende y cuando no. Sí, pero eso es cuando ya esta persona ya integró de alguna manera todo eso, ¿no? O sea, dentro de sí mismo o sí misma. Inclusive hay egos que son chistosos, hay egos que conocen, se burlan de sí mismos, o sea, hay egos que son así, ¿no? Que conectas, que saben perfectamente cómo están. Y cuando conoces estos mecanismos de tu propio ego, que eres tu propio maestro, que es tu verdadero gurú, cuando conectas con estos mecanismos, con este mundo interno, no necesitas leer más afuera. Tus relaciones contigo sanan. Por lo tanto, la relación afuera con los demás también sana. Y esa es la clave aquí en los podcasts. Y no es que el ego desaparezca. Al contrario, ahí va a estar, pero lo estás viendo. Y estás viendo cómo actúa y estás viendo cómo se protege y estás viendo cómo... ¿No? Estás viendo. ¿Y por qué te estás viendo a ti? Porque te conoces a ti. Pero eso no sucede si tú no haces un trabajo interno primero. ¿Qué es el trabajo interno? Pues es conocerte, conocer la división que hay entre lo que el ego dice, quitar todas las emociones negativas y el ideal que propone para que tú seas. Esa división es la que nos genera muchísimo conflicto interno.
Un ejemplo, estás sintiendo una vulnerabilidad, estás sintiéndote vulnerable, pero tu ego te dice no lo hagas por tu herida, por lo que sea, por tu memoria. No pides ayuda cuando está ahí. No quieres recibir cuando está ahí la opción de recibir. Y el ego dice no. Entonces, ¿por qué? Porque te va a hacer mal, porque tus pensamientos son egocentristas y dices no, mejor no, me callo, me quedo ahí, me aíslo. Y al aislarte de los demás, dejas de conectar y al dejar de conectar, cuando no suceden las cosas como tú quieres, echas la culpa. Sí, llega la frustración, llega el juicio, llega la culpa, llegan muchas emociones que sin embargo ahí están. Entonces el ego, ¿qué hace? Te divide. Te protege, pero te divide. Y entonces el ego es igual a protección, división, y igual a también le puedes poner miedo. Esas son las tres, para mí, características principales. Protección, división y miedo. ¿Por qué? Protección, pues te protege de tus identidades. División, porque te divide en lo que eres y lo que deberías de ser. Es el que, ¿no? Y miedo, porque te protege de toda tu memoria. Las personas que tienen un ego sano es que pueden soltar. No son toda esta memoria, no hay una protección de esa memoria. Son lo que son, tratan de ser ahí. Cuando o si es que hay una protección, la ven, la sienten, la procesan y ahí está. Simplemente no la enjuician. Dicen, bueno, pues ahí está, ¿no? Es mi ego tratando de proteger lo que sea que esté tratando de proteger. Se dan cuenta de sus pensamientos negativos, ¿sí? Tal cual, y los aceptan. ¿Sí? Se dan cuenta de que no tienen que cambiar ellos de sus personalidades negativas para hacerlas positivas. No, y se dan cuenta que no tienen que sostener ninguna imagen. Exactamente. Ni ante ellos mismos, ni ante nadie. Así es. Entonces, si es vulnerabilidad, hay ese espacio y confianza en la vida donde puede haber vulnerabilidad. Aunque se sienta amenaza y el ego diga no. Pero ahí está. Ahí está esa opción. Esta opción de hay confianza, podemos actuar. Y eso se transmite, se traslada a las relaciones en el día a día. Claro. La confianza que tienes contigo mismo de tomar acciones y de confiar y de ir a pesar de las retenciones o de las amenazas o del miedo que te da el ego, el dar los pasos, ese es el gran secreto, y ir a la raíz para seguir avanzando y romper y actualizarte. El confiar en la vida. Sí. Simplemente sabiendo que no hay necesidad de sostener esta protección ni de sostener esta imagen, simplemente el confiar en la vida sabiendo que todo va a salir de acuerdo a lo que estamos tratando de manifestar en ese momento. O sea, que vamos a ir fluyendo y fluyendo y fluyendo, ¿no? Hasta que las cosas salgan como tengan que salir. Es control, ¿no? Busca control el ego y lo que realmente provoca es un descontrol y una desconexión. Sí. Por eso, pero cuando sueltas ese control, confías. Por eso. Así es. Entonces, ¿qué busca el ego? Quiere controlar, pero pues, se tensa y lo que hace es genera descontrol. Y hay cuando hay una confianza y vamos avanzando, ¿no? Que es una cosa increíble, pues esta resistencia a sostener la memoria, que es resistencia al cambio. El no quiero cambiar, pues ahí estás viendo, te das cuenta cómo tu ego está haciendo tu red flag, ¿no? Diciendo no quiero cambiar porque así es. Y ahí esa resistencia, pues la empiezas a ver. Esa resistencia a tus emociones también. Esa resistencia a sentir también la puedes ver, ¿no? Esas resistencias son interesantes verlas, y cuando surge el ego para protegerte y resistir el que no sientas o el resistirte al cambio también, ¿no? El quitarte de esta identidad. Otra parte interesante que podemos ver es cuando conectes contigo, ¿no? Desde este lugar, ¿cómo puedes soltar el ego? Viendo su movimiento. Así como vimos en el capítulo anterior al niño interior. Y en el de antes las emociones y la energía y demás. Es ver con mucha presencia cuál es el movimiento interno de tu ego. Cómo funciona. Darte cuenta cuándo surge. ¿Qué historias te cuenta para engancharte? Y desde todas las reacciones que tengas, si puedes darte cuenta, este es niño interior, este es mi ego, ahí te empiezas a conocer.
Y cuando dices, este es mi niño interior, este es mi ego, el ego, ahí estás actualizándote. Ahí estás poniendo las actualizaciones. Porque estás dejando de identificar. La conciencia es la que permite la actualización. La conciencia de lo que estamos siendo en cada momento es lo que permite esa actualización. En dónde estamos. Si es el niño, está bien que es el niño. No te pelees con que estamos actuando así. Nada más observa. Si él está actuando el ego y nos quiere proteger de lo que sea que nos quiera proteger en ese momento, porque no quiere que nos sintamos vulnerables o lo que sea, observa que es el ego, date cuenta que es el ego, date cuenta que sí, en realidad te estás sintiendo vulnerable, aunque te cuentes otra historia. Pero y eso es lo que permite la actualización. Exacto. Que puedes tener unas soluciones también no violentas. Claro. Que el ego no tiene que salir luego a defenderte capa de espalda y a gritar y a ir dar con todo. No. Puedes darte cuenta cómo el ego surge y que cómo puede no ser bien. Y dices, ve cómo está reaccionando y ve, esta es mi manera natural de defenderme. Tengo que soltar, tengo que agredir, tengo que culpar, tengo que generar, tengo que herida para no sentir defenderme. ¿Cómo me defiendo? Y cuando pasa eso, lo interesante es que ya no reacciones, respondes. Porque respondes diferente, porque respondes desde la conciencia de eso. No reaccionas ante todo este rollo de la protección, de la culpa, del miedo, ya estás respondiendo después de haber visto y puede pasar en instantes. O sea, no tienes que decir, a ver, espérame tantito, voy a ver cómo está reaccionando el ego. O sea, puede ser en instantes que tú estés observando ese mecanismo natural del ego o del niño interior o de las emociones o de ese mecanismo natural que tenemos y lo observas en el momento en que está sucediendo. Así es. O sea, vas a llegar con una persona en una reunión en la cual no, para poner el ejemplo, una reunión con unas personas que te hacen sentir incómodo o incómodo, ¿no? Lo que hablamos la vez pasada o antepasada, ¿no? Están constantemente hable, ¿no? Con estas, pues algunos temas que a ti a lo mejor no te parecen que es tu ego, ¿no? Entonces te defiendes y entonces puedes conversar o no puedes conversar. Date cuenta cómo te defiendes desde tus puntos de vista desde el ego, con esta resistencia de como que vas ya a la defensiva. Como ya viste a una persona y tienes esa imagen de esa persona y ya no la puedes ver a través con este momento presente, sino ya la estás viendo a través de lo que te hizo la última vez. Que ya tienes un prejuicio, que ya estás... Todo eso es el ego. Sí, ya está bien preparado para ver qué vas a decir. Todo eso es el ego. Cuando te das cuenta de todo eso, viene el cambio. Porque no tiene nada que ver la persona. Bien, tiene que ver, como dijimos, es que es tu memoria, todo lo que viviste, junto con tu ego, que es un lente y es otro lente, que está viendo a la otra persona ahorita desde esa perspectiva. Entonces ya viene empañado, ya no lo puedes ver. ¿Puedes quitar el ego? ¿Cómo lo puedes quitar? Bueno, dándote cuenta estos dos lentes. Eso es autoconocerte. Y ahí es el momento del cambio. Es el momento en donde realmente conectas con el cambio interno. No tiene que ver con la otra persona. Te vas a dar cuenta del conflicto interno que genera el ego de todo esto. A mí me gustaría, como práctica para hoy, si me permites, que empieces a escribir. Busca un cuaderno, un diario si ya lo tienes, pero que empieces a escribir cosas muy puntuales. Cosas muy puntuales como cuándo estás actuando o cuándo reconoces que estás actuando desde este niño o niña interno. Cuándo reconoces que es el ego el que está tratando de protegerte de alguna situación, alguna experiencia. Y cuándo realmente te has dejado sentirte tú a mí misma vulnerable, ¿no? O pidiendo ayuda, o confiando, simplemente soltando y confiando. Escríbelo, sin estar pensando antes qué es lo que estás escribiendo. Simplemente así, como salga. Y luego, cuando lo leas, igual y déjalo hasta mañana, por ejemplo, o déjalo ahí un par de días. Cuando lo leas, date cuenta de realmente cómo estás, todo lo que eres y cómo te ves tú a ti mismo, a ti misma. ¿Te ves desde una imagen que tienes tuya o te ves realmente desde lo que estás haciendo? Ahí te lo dejo de tarea. Pues básicamente estas son estas comprensiones
No sé si quieres comentar algo más. No, yo creo que podemos cerrar este capítulo. Ok. Y pues nos vemos el próximo capítulo donde seguiremos profundizando pues todos estos temas de cómo está hablando. Pero haz tu tarea, escribe tu diario. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo episodio.